Ser Podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Si algo ha demostrado la matanza de Gaza, la invasión de Ucrania o conflictos olvidados como el de Sudán, es que el derecho humanitario internacional está herido de muerte. Los hospitales levantados en escenarios en conflicto siguen siendo blancos predilectos de los bombardeos indiscriminados de las fuerzas militares. Para acabar con ese acoso, surgió la Resolución 2286. Esa resolución, la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, redactada hace ya 10 años, obligó a los estados a poner fin a este tipo de ataques selectivos contra centros sanitarios. Aquel acuerdo se aprobó precisamente por lo que ocurrió hace justo 10 años. Fue el bombardeo estadounidense sobre el hospital de Kunduz en Afganistán que quedó completamente arrasado. Allí, hace 10 años, estaba Faisullah. Around 2 o'clock, they started bombing. Sobre las 2 de la madrugada empezaron a bombardear. Cuando la primera bomba alcanzó la sala de espera de rayos X, nos despertamos y directamente corrimos por el pasillo para alcanzar el sótano. Pero a mitad de camino, mientras el bombardeo continuaba, una bomba alcanzó la zona del pasillo por la que estábamos corriendo. Estaba todo oscuro, llovían las bombas, fue horrible, fue tremendamente peligroso. Expressive. It was very horrible and dangerous. Aquel día un avión de combate de Estados Unidos lanzó sobre el hospital nada menos que 211 bombas durante una hora. Como os podéis imaginar, provocó una auténtica masacre. Se arrasó por completo el hospital, un centro sanitario de Médicos Sin Fronteras que estaba lleno de pacientes, de personal sanitario y de cuidadores. Hubo pacientes que se quemaron vivos, otros perdieron sus extremidades y hubo gente que voló completamente en pedazos. Murieron 42 personas. Fue el peor ataque que ha sufrido Médicos Sin Fronteras en toda su historia. Bueno, Faisullah, aquel trabajador de ese hospital de Médicos Sin Fronteras, no solo convive con cicatrices de metralla que impactaron en su espalda aquel día, también malvive con el recuerdo imborrable de ver cómo murió uno de sus propios compañeros. Attacking hospitals or medical facilities is counted a war crime. Atacar hospitales se considera un crimen de guerra. No debería suceder nunca, pero vemos que sigue pasando alrededor del mundo y es algo que debería parar. Esto no es humanidad, va más allá. El ataque al hospital de Kunduz es una herida que no se va a curar. The healing of this kind of wound is Bueno, y alguien que sufrió en primera persona ese ataque es Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Punto de Fuga. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, Paula, ¿qué recuerdas de lo que ocurrió aquel 3 de octubre de hace ahora justo 10 años? Bueno, aquel día pues sucedió el peor ataque que recordamos en nuestra historia, en el que se bombardeó indiscriminadamente el centro de traumatología que teníamos en la ciudad de Kunduz y asesinaron a 42 personas y hubo centenares de heridos. Fue una situación terrible que hasta el día de hoy para nosotros pues es muy duro de recordar, ¿no? Fue un momento horroroso en nuestra historia. Bueno, evidentemente no era la primera vez, ¿no?, que sufríais un ataque como este, pero aquella acción tan hostil sí provocó una reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Sí, efectivamente, aquel ataque lo que provocó es que hubiera una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la que llamamos la Resolución 2286, que reafirma las obligaciones de protección
en las partes involucradas en un conflicto a respetar a quienes participan en labores médicas, ¿no? Y el problema fundamental es que, a pesar de que en esta resolución está claro y se especifica que cualquier tipo de ataque a hospitales, personal médico, medios de transporte sanitario son violaciones graves del derecho internacional humanitario, nada de eso se ha cumplido. Claro, pero viendo, ¿no?, lo que hemos visto, por ejemplo, en Gaza o en otros escenarios como Siria, Ucrania o Yemen, intuyo la respuesta, pero ¿esa resolución, Paula, 2286, ha servido o está sirviendo de algo? No, en realidad, voy a ser muy franca, no está sirviendo. Si tomamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, solo en 2024 se registraron más de 1.600 ataques contra la misión médica que provocaron cerca de 950 muertes, 944 muertes. Y se calcula que hay de media 2 personas asesinadas al día durante 2024 en ataques a la misión médica. Esto solamente en 2024. Pero luego, si pones el zoom y ves un poco lo que ha estado pasando, ¿no?, durante estos años, ves que año tras año estos ataques han ido aumentando. Uh-huh. Desde 2018 que se hicieron el primer registro que la Organización Mundial de la Salud empezó a contabilizar de forma continuada este tipo de ataques, pues estaban en 802 incidentes y bueno, y ahora estamos pues prácticamente en el doble, ¿no? Bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que Estados Unidos os acusó de que ese hospital era una base talibán, pero la realidad es que públicamente el Pentágono reconoció que fue un error. This was a tragic but avoidable accident caused primarily by human error. Fue un trágico pero evitable accidente causado principalmente por un error humano. Las fuerzas estadounidenses envueltas directamente en este incidente no sabíamos que el recinto objetivo de nuestro bombardeo era un centro sanitario de traumatología de Médicos Sin Fronteras. El centro médico fue identificado erróneamente como objetivo por el personal estadounidense, que creyó estar atacando un edificio diferente a varios cientos de metros de distancia, donde se informó de la presencia de combatientes. Paula, este oficial estadounidense llegó a decir que confundieron vuestro hospital con otro objetivo a cientos de metros de distancia. Te pregunto, ahora, 10 años después, ¿te crees aquella disculpa que hemos escuchado? Aquí hay 2 cuestiones. Una es que si es un error demasiado grave para ser cometido por unos ejércitos que normalmente tienen sus sistemas y tienen en fin, son ejércitos bien equipados y bien organizados, ¿no? El hospital de Kunduz estaba notificado, se sabía cuáles eran las coordenadas. Nosotros lo hacemos esto de manera constante cada vez que trabajamos en una estructura de salud en una zona de conflicto, pues se ponen en marcha lo que se llama medidas de desconflicto, ¿no?, que es comunicar las coordenadas, explicar qué movimientos vamos a hacer a todas las partes que están luchando, ¿no? Entonces, no fue una bomba que cayó, fueron muchas y fue un bombardeo que fue muy intenso. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos, ¿no?, que una investigación independiente se debería haber hecho en su momento. Si no me equivoco, Paula, vuestro hospital estaba además perfectamente identificado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, todas las estructuras de salud en las que nosotros trabajamos en zona de conflicto están identificadas con banderas en el techo suficientemente grandes para que se vean desde el aire, pero lo más importante es que se notifica a las autoridades nuestras coordenadas, quiero decir, a los ejércitos, que esto es infalible, ¿no? ¿Y hubo alguna investigación por aquella matanza? No hubo una investigación independiente. O sea, nosotros reconocemos pues que Estados Unidos pues, pidió disculpas, pero no se hizo una investigación, con lo cual eso era muy importante. Y aunque haya una investigación nacional, ¿no?, hecha por un ejército, por una de las partes, esto no puede reemplazar una investigación totalmente independiente. Lo que sí que nosotros hacemos siempre es nuestros análisis internos, ¿no? Cada vez que tenemos un incidente de seguridad, evidentemente analizamos si hemos cometido algún error, si hay algo que se nos pasó, etcétera, ¿no? Y todo estaba bien de nuestra parte, ¿no?, como para proteger suficientemente ese hospital. It was quite something crucial for the Kunduz city to have
Este hospital fue crucial para la ciudad de Kunduz. Fue vital tener un hospital como este. Era muy necesario porque esta era la región a la que más pacientes llegaban de la zona de combate. Era realmente sorprendente para nosotros comprobar que llegaban civiles heridos de cualquier parte del país. Teníamos pacientes que venían de muy lejos, la mayoría con heridas por los ataques militares. Era gente de la calle, muchos civiles. El número de pacientes empezó a ser cada vez más alto, no dejaba de crecer. En agosto de 2015 llegamos a tener 2.867 pacientes. Tuvimos más pacientes que nunca. Bueno, sin duda que el hospital, lo comentaba Faizullah, era vital para la población civil. ¿Habéis podido reabrir ese centro sanitario? Sí que lo hemos reabierto. Nos ha llevado mucho tiempo imaginar que hasta solo en 2021 conseguimos reabrir, porque evidentemente pues esto llevó un trabajo muy complejo de negociación, y no solo de negociación, sino también pues el daño estructural era tal que no pudimos construir en el mismo lugar. Quiero decir, tampoco nuestros compañeros y compañeras afganos se sentían cómodos de trabajar en el lugar en el que había muerto tanta gente, ¿no? Entonces identificamos otro lugar. Y hemos construido un nuevo centro de traumatología que, para que os hagáis una idea, desde que se abrió en el 2021 hasta agosto de este año, hemos atendido a más de 95.500 pacientes con situaciones de traumatología urgente. Se han operado pues más de casi 21.000 pacientes. Quiero decir que el impacto del cierre durante todo este tiempo del hospital de Kunduz evidentemente fue enorme, ¿no? Solo tenéis que ver pues todo lo que hemos hecho desde 2021 hasta ahora, ¿no? O sea, que el daño que tú infliges a un hospital, en realidad, cuando lo bombardeas, estás castigando a toda la población de esa zona, de esa provincia, y a veces de más allá, ¿no? Porque a Kunduz nos llega gente que viene de muchos otros lugares. Bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, el relato de Faizullah, ¿no?, y este ataque de Kunduz forma parte de una serie documental, Paula, que habéis impulsado en Médicos Sin Fronteras bajo el título Una y otra vez, precisamente para demostrar, ¿no?, y para denunciar el acoso que seguís sufriendo en los centros sanitarios en todos los escenarios en conflicto, ¿no? Sí, esta es una serie documental de 3 capítulos de 10 minutos cada uno, que con lo que pretendemos es visibilizar este problema, que es un problema gravísimo, que además se está convirtiendo en una nueva normalidad y que sucede con total impunidad, sin que no haya ningún tipo de rendición de cuentas por estas violaciones constantes del derecho internacional humanitario. Y entonces gira en torno al primer capítulo, gira en torno al hospital de Kunduz. Después ya intentamos hablar un poco más del daño que eso causa a las personas, ¿no? Porque dentro de un hospital pues hay mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras, y qué impacto tiene eso en sus vidas, ¿no?, para siempre. Y después hablaremos también de la impunidad, ¿no?, de cómo es posible que estos ataques no cesen, que sean ya sistemáticos en el mundo, que se den en todos los conflictos y que no suceda absolutamente nada, ¿no? Paula, el segundo capítulo de vuestro documental hace mención al daño que han provocado estos ataques que imagino no solo provocaron dolor en el momento, ¿no?, del propio ataque, sino también consecuencias a medio largo plazo, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de personas pues que no solo las personas que fallecen y el impacto que eso tiene para sus familias y sus seres queridos, sino toda la gente que tiene heridas que a lo mejor no van a poder trabajar nunca más, con familias que dependen de ellos, el daño psicológico que eso supone, el miedo que supone trabajar en un hospital. Cuando te ha pasado eso en un hospital, o sea, imagínate que tú eres una enfermera y estás trabajando en un hospital, te bombardean el hospital y te das cuenta que ese lugar que tú pensabas que era un lugar seguro, pues es que no lo es, ¿no? Yo sí te puedo hacer un recorrido rápido Sí, claro. de todo lo que ha pasado, ¿no? Desde 2015 hasta ahora, nosotros tenemos solamente Médicos Sin Fronteras, imagínate, o sea, estamos hablando de una parte, ¿no? Nosotros hemos documentado más de 200 explosiones impactando a staff, pacientes, estructuras médicas, almacenes de material médico.
Ha habido más de 650 incidentes de arma de fuego afectando al personal de Médicos Sin Fronteras en nuestras actividades. Se ha asaltado o se ha agredido físicamente a personal sanitario en más de 500 ocasiones. Se ha abducido y secuestrado a más de 140 trabajadores nuestros y trabajadores de los ministerios de salud, o sea, médicos, enfermeras que trabajan en estructuras donde nosotros trabajamos, y han asesinado a 33 trabajadores de Médicos Sin Fronteras que estaban trabajando, ¿no? Mientras estaban trabajando. Entonces, esto es algo que es insoportable para una organización y para una sociedad, ¿no? Pues Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, gracias de verdad por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros por visibilizar esta realidad tan terrible. Muchas gracias. En la cadena SER, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. Bueno, esta es la voz de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, que fue, recordaréis, el objetivo número 1 de Estados Unidos, hasta que dejó de serlo cuando lo ejecutaron en una operación antiterrorista en Pakistán. Bueno, desde entonces acabar con las redes de Al-Qaeda ha seguido siendo uno de sus principales objetivos. En esa lista llegó a estar el actual presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, por quien llegaron a pedir nada menos que una recompensa de $10 millones por cualquier pista que les permitiese dar con su paradero. Bueno, su nombre ha protagonizado sin duda una de las polémicas de la semana porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido a este antiguo comandante de Al-Qaeda en la Casa Blanca. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en Washington, Sara Canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bañuelos? ¿Cómo estás? Bueno, Sara, ahora vamos con la polémica, ¿no? Con el ruido que ha generado este encuentro. Pero antes de nada me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál era el objetivo de ese encuentro que buscaba el presidente de Estados Unidos con esa visita oficial, nada menos que del presidente de Siria, allí en la Casa Blanca? Pues es una relación que les interesa a los dos. Washington busca ganar influencia en la región y Damasco quiere reconocimiento internacional. Y esta confluencia de intereses se materializó esta semana en esa reunión insólita en el despacho Oval, algo que no ocurría aquí en Estados Unidos desde hacía 80 años. He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy. Es un líder fuerte, viene de un lugar duro y él me gusta mucho, declaraba Trump tras el encuentro. Y haremos lo posible para que Siria sea exitosa, ahora que hemos logrado, insistía Trump, la paz en Oriente Próximo. Con estas palabras corroboraba la implicación de Washington en la transición de Siria tras la caída de Bashar al-Assad y de hecho, según apuntan aquí varios medios, Estados Unidos planea instalar una base militar en Damasco. Y luego, esta no es la primera vez que Donald Trump y Ahmed al-Sharaa mantenían un cara a cara. En mayo tuvieron ya su primer encuentro cuando Trump viajó a la región. Entonces Trump levantó una serie de sanciones contra Siria, generando también polémica, y esta semana al-Sharaa lo que buscaba era prolongar estas suspensiones. Era uno de los objetivos de su visita aquí en la Casa Blanca y lo consiguió. Y el otro objetivo era lograr que Estados Unidos frene a Israel, que en los últimos meses ha perpetrado varios ataques en territorio sirio. Pero claro, lo dicho, Sara, ¿no? No todos los días se ve a un antiguo yihadista en la Casa Blanca, una recepción oficial que ha desatado un enorme ruido interno porque en Estados Unidos, a raíz de los atentados del 11S, duele mucho, ¿no? Todo aquello que viene vinculado con Al-Qaeda. Por eso han acusado incluso al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, de haber blanqueado de alguna forma a Al-Qaeda, ¿no? Sí, esta relación ha suscitado polémica desde el principio, teniendo en cuenta que al-Sharaa es un excombatiente yihadista por el que se ofrecía en su día una recompensa de $10 millones. Y recibirlo en el Oval pues no ha dejado indiferente a nadie aquí en Washington. La visita, eso sí, no se celebró con la pompa habitual en este tipo de encuentros. El sirio no llegó por la puerta principal, ni fue recibido por Trump en la entrada del ala oeste, como suele ocurrir, sino que entró por un acceso lateral y no se dejó acceder a la prensa durante toda la reunión. Lo que es llamativo de este caso es que las voces más críticas vienen de hecho del universo trumpista. Por ejemplo, la congresista ultrarrepublicana Marjorie Taylor Greene, que es una férrea defensora de todo lo MAGA y del América Primero, criticó duramente esta visita. En X publicó que prefería que Trump dedicara sus reuniones en el Oval a cuestiones internas, como por ejemplo los elevados precios sanitarios, en vez de recibir a líderes
extranjeros. Y luego también arremetió contra la reunión, denunciando que los cristianos en Siria están siendo perseguidos desde que el nuevo líder llegó al poder, y subrayó su pasado como terrorista de Al-Qaeda. Y así reaccionó Donald Trump horas después. I don't know what happened to Marjorie. She's a nice woman, but I don't know what happened. She's lost her way, I think. Diciendo que no sabe qué le ha pasado, que ha perdido el rumbo, y la acusó de favorecer al otro bando. So when somebody like Marjorie Taylor Greene, who's now catering to the other side, I don't know what, I guess she's got some kind of an act. Este cruce de ataques puede parecer puntual o aislado, pero pone de relieve las grietas que hay dentro del trumpismo y que pueden ser peligrosas a un año de las elecciones legislativas. Sara Canals, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Pues precisamente Estados Unidos se juega mucho en otro país, en Irak, en las elecciones parlamentarias que se han celebrado esta semana en este país. No han sido unas elecciones más. Estados Unidos ha ejercido una poderosa presión para evitar que la comunidad chií próxima a Irán coja fuerza y llegue de nuevo al gobierno. Para el ciudadano iraquí medio, las elecciones de esta semana no han sido una cuestión ideológica, sino de supervivencia. La prioridad es mantener la estabilidad y el crecimiento económico alcanzados con tanto esfuerzo tras casi 2 décadas marcadas por la ocupación norteamericana, la guerra sectaria y la insurgencia yihadista. Sin embargo, tienen implicaciones que van mucho más allá de la economía. Su desenlace podría alterar el delicado equilibrio geopolítico entre Estados Unidos e Irán. Desde Washington, la administración Trump ha reiterado su exigencia de que el próximo gobierno iraquí asuma la difícil tarea de desarmar a las poderosas milicias chiíes respaldadas por Teherán. Estas fuerzas, con un peso creciente en la vida política de Irak, se han convertido en un actor central del Estado, controlando 5 de los 22 ministerios y presentando candidatos propios en las urnas. Quien habla es Fawad Inbeivet, profesor iraquí de economía, quien dice que a pesar de lo que está en juego, la confianza de la población en el proceso democrático es bastante baja. Desencanto ciudadano con una clase política percibida como corrupta e ineficaz. Desde la invasión norteamericana que derrocó a Saddam Hussein en el 2003, los partidarios de mayoría chií han dominado la política iraquí, atrapando al país en una pugna constante por la influencia entre Washington y Teherán. La tensión entre ambas potencias se mantiene elevada, sobre todo después de que el presidente Trump se aliara con Israel en la guerra de 12 días de junio que golpeó las instalaciones nucleares iraníes. La gran incógnita es qué hará el próximo gobierno con las milicias vinculadas a Irán, que actúan fuera del control del Estado y que en muchos casos se han enriquecido aprovechando su poder político y militar. Los iraquíes quieren soluciones a los problemas económicos. Consideran que su clase política es bastante corrupta. El primer ministro Mohamed al-Sudani, que busca revalidar su mandato, se presenta como un líder capaz de equilibrar las presiones de ambos lados. Una vez constituido el nuevo Parlamento, según nos cuenta el periodista Azar al-Rubaiba, este deberá elegir al presidente, quien con el apoyo de 2/3 de los legisladores designará al primer ministro. A su vez, el primer ministro necesitará el respaldo de una mayoría simple para formar gobierno. Con un país marcado por las cicatrices de la guerra, las presiones externas, Irak se enfrenta nuevamente al desafío de definir su propio futuro entre el desencanto interno y las tensiones que se mueven en los despachos de Washington y de Teherán. Bueno, un análisis exquisito de nuestra compañera Victoria García, que vamos a completar con nuestro siguiente invitado, nada menos que el jefe del Estado Mayor de la misión de la OTAN en Irak, la NMI, la NATO Mission Irak. Vamos a saludar al general Pedro Sebastián de Erice. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, antes de nada, general, ¿cómo han ido esas elecciones? Por lo que nos ha llegado, todo ha ido transcurriendo con normalidad, ¿no? En efecto, las votaciones se realizaron en 2 días aquí, porque hay un día que se llama de votación especial, el día 9 de noviembre, que fue para lo que son las Fuerzas Armadas y las milicias, y un segundo día para el resto de la población, que es el día 11. En ambos días la votación transcurrió en una normalidad casi absoluta. Por supuesto hubo incidentes, no hay que olvidar dónde estamos, pero muy menores, y sobre todo si la comparamos con las votaciones de hace 4 años,
muy diferentes. Aquí en estas no ha habido cierre del espacio aéreo, ni cierre de fronteras, ni cierre de carreteras, ni un aumento brutal como hubo de checkpoint para controlar a la población. Entonces se puede decir que en ese aspecto, en el aspecto de seguridad, las elecciones han sido un éxito. Incluso han aumentado la participación más de lo que la mayoría de los analistas esperaban. O sea que sí, en efecto han sido unas elecciones dentro de unos parámetros muy, muy normales. General, lo dicho, bueno, usted está al frente de esa misión de la OTAN que lleva varios años activada. Le pregunto, ¿esta alianza con Irak, a través de la NMI, ha permitido consolidar un Estado seguro ahí en Irak que haya permitido celebrar por primera vez en mucho tiempo unas elecciones sin violencia? Mi opinión es que sí, pero no podemos hablar de NMI como factor único. Aquí hay muchas organizaciones trabajando y si nos centramos nada más que en la parte militar, tenemos que diferenciar claramente dos misiones que coexisten y en las que España aporta contingente. Por un lado está la coalición de la operación Inherent Resolve, que su misión principal es la lucha contra el Daesh, y por otro lado en esa misión tenemos un grupo de operaciones especiales conjunto, es decir, con participación de los 3 ejércitos, y luego está la NATO Mission Iraq, que NMI por su acrónimo en inglés, cuya misión es la de asesoramiento de alto nivel a los ministerios de defensa y del interior con un objetivo global muy claro, que es aumentar su efectividad a la hora de impedir el retorno del Daesh. Por otro lado, luchar contra cualquier forma de terrorismo y, contestando a su pregunta también, lo que es los esfuerzos por estabilizar Irak. En esta misión, que la presencia es principalmente del Ejército de Tierra, es donde yo soy el jefe del Estado Mayor. Entonces, estas dos misiones, que una para España, bueno, empezó en 2015, Inherent Resolve empezó en 2015 y continúa ahora, veremos a ver, seguramente hasta septiembre del 2026, y NMI, que empezó en el 2018, son complementarias y ambas han contribuido a que ahora mismo la situación en Irak sea pues de unos niveles de seguridad realmente altos. Bueno, vaya por delante que esta misión de la OTAN en Irak no es una misión de combate. Ahora mismo España cuenta con 120 militares desplegados. Si no me equivoco, nuestro país es ahora mismo uno de los estados que más personal aporta en esta misión de la OTAN. General, ¿cómo es el día a día de nuestro contingente desplegado allí en Irak? Bueno, las cifras son un poco más altas. Estamos más cerca de los 180, hablo nada más que de NMI, que de los 120, o sea que el contingente, en efecto, somos el primer contingente en NMI. Detrás, o sea, tenemos por detrás a bastante distancia ya a Francia y a Rumanía. O sea, que en efecto nuestra contribución es muy fuerte. El día a día, nuevamente tengo que diferenciar aquí porque gracias a Dios, hay muchos días a día aquí en Irak. Si nos vamos a la parte del Grupo de Operaciones Especiales, ellos lo que hacen allí son misiones de asesoramiento, asistencia y apoyo a batallones del Servicio Contraterrorista, lo que se llama el CTS, que es la unidad de élite del ejército iraquí, de las Fuerzas Armadas iraquíes. Entonces, ellos, pues, cada operación que hacen, pues tienen su parte de asesoramiento, tiene su parte luego de ejecución y tiene su parte de briefing, de sacar un poco las conclusiones de esa operación. También ellos hacen lo que se llama un adiestramiento de alto nivel. Estamos hablando de capacidades que no son muy comunes, como puede ser el trabajo con los K9, que son los perros de trabajo, o pilotos de drones, o guiado terminal de municiones. O sea, son adiestramientos de alto nivel. Si nos vamos ya a la NATO Mission Iraq, aquí también depende del puesto en el que desarrollamos el trabajo. Aquí el principal puesto es el de asesoramiento. La misión es una misión de asesoramiento, luego los asesores son lo que sería en esta misión, que es una misión no de combate, sería la línea de frente, ¿no? Entonces, esa es la tarea que realizan ellos, es la de trabajo directo con sus contrapartes iraquíes en unos determinados temas que están ya definidos en objetivos a largo plazo.
Luego está otro grupo, que es el cuartel general, en el que yo soy el jefe del Estado Mayor, en el que son las tareas normales de un Estado Mayor. Pues, gestión, planeamiento, asesoramiento al mando, apoyo a actividades de estos asesores o incluso coordinación, pero sobre todo, ahora mismo, uno de las tareas que más tiempo nos lleva es asumir las responsabilidades de la gestión de una base como es Union 3, que asumimos el papel director el 1 de octubre y que compartimos con miembros de la coalición y con un cuartel general iraquí. Eso, la resolución de todos los problemas ligados a ese día a día nos lleva mucho trabajo. Tenemos también un elemento nacional con tareas de apoyo y logísticas, que es nuestro cordón umbilical con España. Y por último, la mayor parte del contingente está dedicado a la fuerza de protección, que son los que se ocupan de realizar los movimientos y las escoltas de asesoramiento del personal de asesoramiento a los distintos emplazamientos iraquíes. Dentro de toda esta área, pues también, por supuesto, tenemos nuestra parcelita de tiempo libre, también dependiendo del puesto de cada uno, aunque las posibilidades de Union 3 hay que reconocer que son escasas, ¿no? Y la palma se la lleva el gimnasio. De hecho, si a la simple inspección de la gente que anda por aquí, hay gente muy fuerte. Yo creo que no hay un sitio ahora mismo, un acuartelamiento en el mundo con un mayor número de músculo por metro cuadrado. Bueno, y otro tema importante, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa. Estados Unidos y los socios de la coalición de lucha contra el Daesh allí en Irak están culminando el repliegue de su misión militar en ese país. Bueno, ¿esto cómo hay que interpretarlo? Entiendo que como un éxito, ¿no?, porque las autoridades iraquíes de alguna forma ya son capaces, ¿no?, de controlar de forma autónoma toda esta amenaza. Bueno, la respuesta es sí. Es un éxito, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la coalición está abandonando el Irak federal para centrarse en el Kurdistán iraquí y sobre todo en Siria, de acuerdo con un acuerdo siguiendo un acuerdo que firmaron con el gobierno iraquí en septiembre del 24, ¿no? Entonces es un proceso de 2 fases. La primera fase acababa en septiembre del 25 y la segunda acabará en septiembre del 26 con el cierre de la operación Inherent Resolve tal y como la conocemos ahora. Entonces, la interpretación que medios, especialmente medios iraquíes y poniéndola en el contexto de unas elecciones, ha sido de éxito, ¿no? Es decir, joder, pues ya somos capaces de conducir operaciones por nuestros propios medios, somos autosuficientes sin el apoyo de la coalición. Incluso la propia coalición ha reforzado este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, ¿es un éxito real? Bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que, a diferencia de Siria, la amenaza del Daesh en Irak es actualmente residual. O sea, estamos hablando de células aisladas, no tienen la infraestructura de red que tenían en el pasado, son todas originarias de Irak, con raíces muy profundas en tribales, en tribus, no de combatientes extranjeros, como pasaba a partir del 2014 hasta el 17, en el que se decretó oficialmente la derrota del Daesh, y están muy localizadas en el norte del país y en el desierto de Anbar. Entonces, ellos siguen actuando, porque sigue actuando el Daesh en Irak, pero lo hace principalmente con objetivos de oportunidad, ¿no? Y entonces sí que se puede decir que actualmente las Fuerzas Armadas iraquíes han comenzado a actuar contra ellas de forma totalmente autónoma. Lo dicho, España es el país que más personal aporta a esta misión de la OTAN. De hecho, la Alianza Atlántica hace muy poquito, ¿no?, hace unos días, ha felicitado al contingente español por su labor, un reconocimiento de un altísimo valor, sin duda. Le pregunto, ¿por qué es tan importante nuestra presencia allí, en Irak? Vamos a ver, estamos en un mundo global y yo creo que Europa en general y España en particular sabe lo que implica el terrorismo yihadista, y una forma de combatirlo aquí, caso es el Daesh. Y cuanta más estabilidad demos a la zona, y ahora mismo Irak es un reducto de estabilidad, pues más importante es también, y su repercusión tiene
en este caso en España y en todo Occidente. He hablado antes de la capacidad de los asesores y el contingente español. Bien, hay que tener en cuenta cuando hablamos de asesoramiento es que un comandante, que podemos hablar que es un mando medio, está asesorando a un general. Su día a día de trabajo es con un general. Estamos hablando de que un coronel asesora el jefe de las fuerzas terrestres. Estamos hablando de que, por ejemplo, el jefe del contingente, de la misión, de NEMAI, tiene reuniones semanales con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. O sea, la capacidad de influencia es enorme y eso tiene un valor a la hora de dar estabilidad y de que, en este caso, Irak mire hacia Occidente como una fuerza que les ayuda en su progreso fundamental. ¿Y cómo percibe la sociedad civil iraquí que estemos allí? ¿Cómo ven nuestra presencia allí en Irak? Bueno, nosotros tenemos también nuestras estadísticas mensuales o trimestrales y hay que diferenciar muy claramente dos visiones. En general, lo que es la población no tiene una especial opinión sobre nosotros, sobre la OTAN. Donde sí se diferencia claramente es en aquellos con los que interrelacionamos, porque esto en parte es normal. Nosotros nuestra tarea se ejecuta en acuartelamientos, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Interior, en la Universidad de la Defensa. Por lo tanto, nuestros entornos, en nuestro trabajo con la población es muy poco. Por lo tanto, es normal que no nos conozcan mucho. Pero toda el feedback que recibimos de aquellos con los que interactuamos es muy positivo, desde parlamentarios, estamos hablando por supuesto, militares, personal de la universidad, todo ese personal, la influencia y su impresión es muy positiva. Incluso en declaraciones, cuando vemos declaraciones de aquellos que no son muy amigos de nosotros, como pueden ser determinados ámbitos de las milicias iraquíes, diferencian muy claramente lo que es la misión de OTAN con otros actores del teatro de Oriente Medio. Ya para terminar, general, uno de los objetivos, ¿no?, de esta misión es impartir formación sobre la lucha contra la corrupción. Los analistas han percibido, ¿no?, cierto desapego por parte de la población civil. Hemos visto, ¿no?, en estas elecciones que la confianza de la población civil en el proceso democrático ha sido algo baja. ¿Esto quiere decir que todavía queda mucho por hacer en ese sentido? Por supuesto, hay muchísimo trabajo por delante y esa apreciación, a pesar del pequeño aumento que ha habido en la participación, sigue presente. Hay un cierto desencanto, especialmente entre los jóvenes, hacia la clase política y hacia la corrupción. ¿Cómo nos implica a nosotros, a NEMAI, esto? Pues nosotros, uno de los objetivos que tenemos a largo plazo, definidos conjuntamente con los iraquíes, es lo que se llama Building Integrity, o sea, la construcción de la integridad en un principio, y en nuestro ámbito es principalmente en el Ministerio de Defensa, pero eso se amplía también al de Interior y al resto. O sea que sí que tenemos una implicación y una de nuestras tareas es intentar ayudar en la transparencia de los procedimientos y en evitar en lo posible esa corrupción. Pues general Pedro Sebastián de Erice, jefe de Estado Mayor de la misión de la OTAN en Irak, gracias por atendernos, suerte y acierto. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Javier. Pues con este repaso ya terminamos por esta semana. Hemos agotado ya nuestro capítulo de Punto de Fuga, pero no terminamos aquí. Ya sabéis que nos ponemos en marcha para seguir trabajando en nuevas historias. El próximo domingo nos encontramos de nuevo. Hasta entonces ya sabéis que nos podéis seguir escuchando en Ser Podcast y también en nuestras redes sociales. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.